Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Primero que nada, les pedimos la disculpa del caso y agradecemos la paciencia para permanecer todavía aquí en sala y presenciar esta actividad académica de manera virtual. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato moderar la conferencia virtual denominada La seguridad jurídica en el registro y tutela de la identidad y filiación en el Perú. Agradecemos a las 1000 personas que se encuentran conectadas siguiendo esta actividad virtual. A continuación, voy a hacer mención a quienes me acompañan el día de hoy en esta sala. En primer lugar, la doctora Ana María Martínez Berg, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y a nuestro expositor invitado, doctor Manuel Bermúdez Tapia. Se dirigirá en estos momentos a todos ustedes la doctora Ana María Martínez para brindar las palabras de apertura de esta actividad. Adelante, doctora Martínez. Gracias, Jimmy. Muy buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú. A nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida al programa de los martes de Justicia y Derechos. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia virtual La seguridad jurídica en el registro y tutela de la identidad y filiación en el Perú. Nuestro expositor invitado es el señor Manuel Bermúdez Tapia, magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de España, de Madrid, profesor de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien agradecemos por estar con nosotros en este espacio académico dirigido a la ciudadanía en general. La presente conferencia tiene como objetivo explicar la situación actual de la identidad y la filiación, importantes aspectos en el derecho de familia, a fin de evidenciar la problemática, sus causas y asimismo abordar posibles soluciones. Agradecemos a los 1000 participantes que se encuentran conectados y estamos seguros que esta conferencia será de gran utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, doctora Martínez. He de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor contará con 75 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana del chat de esta plataforma. Rápidamente entonces presentaremos la ponencia del doctor Manuel Bermúdez Tapia, previa lectura de su reseña. El doctor Bermúdez es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de España, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada Antenor Orrego, abogado graduado con mención de summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho de Familia y Sistemas Jurisdiccionales comparados en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Salamanca en España, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica en el país de Argentina y Universidad de Bolonia y Universidad de Pisa, Italia. Profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor investigador en la Universidad Privada San Juan Bautista, afiliado al RENACIT en el CONCITEC y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Adelante, doctor Bermúdez, tenga usted buenas tardes. Muchísimas gracias, Ministerio de Justicia, por esta amable invitación. Muy agradecido con la señora directora del programa que se me está permitiendo participar en esta actividad. Muchísimas gracias a ti, doctor Jimmy Torres, por esta amable y disculpen la demora, fueron inconvenientes de último minuto nada más y que bueno, ya nos encontramos en este contexto. Sobre esta base, entonces, permítanme detallar algunos lineamientos protocolares para efectos de dar una pauta metodológica en la ejecución de nuestra sesión. Vamos a tratar literalmente un tema vinculado a las áreas del derecho civil, del derecho de familia, del derecho constitucional e inclusive de los derechos humanos, pero esto desde un punto de vista transversal. Y al tratar tres ejes esenciales, esto es seguridad jurídica, filiación y luego vamos a hablar sobre la identidad, vamos a hacer mención que lamentablemente nuestra legislación y también nuestra práctica judicial lamentablemente no han encontrado un horizonte común para efectos de
resolver y analizar justamente esta problemática a raíz justamente de los últimos elementos que se han registrado prácticamente en estos 20 años, a partir del 2020 en adelante, ¿correcto? Entonces, esa es la pauta metodológica para poder indicarles que esto no se trata solamente de un tema de derecho de familia, tiene mucho que ver con derecho constitucional, tiene mucho que ver con el ámbito de derecho civil respecto de personas, tiene mucho que ver con derechos humanos respecto a los niveles y obligaciones que tiene el Estado respecto de los temas que vamos a tratar como ejes. Y finalmente vamos a ver una perspectiva en el ámbito procesal y judicial, sobre la cual lamentablemente nuestra perspectiva judicial no ha encontrado un punto de reflexión que pueda uniformizar criterios para generar predictibilidad, para generar una condición de mayor y mejor seguridad jurídica, principalmente en el ámbito de la tutela, de personas en situación de vulnerabilidad como son los niños, sobre todo entendiendo que el contexto de identidad dinámica no necesariamente es la que resulta más beneficiosa para los menores. Correcto, entonces como tenemos una serie de elementos que van a ser muy representativos, permítanme compartir pantalla, por favor, para efectos de poder decirles dos cosas. Uno, que no solamente vamos a compartir pantalla respecto a una diapositiva que ya está hecha, la pauta está evidentemente desarrollada, pero que vamos a tratar de exponer algunos elementos muy puntuales, principalmente para incidir en qué elemento estamos encontrando los defectos que necesitan ser modificados en el Código Civil y también para detallar la práctica judicial que lamentablemente no tiene un efecto positivo respecto de la previsibilidad de futuros casos, ¿correcto? Entonces hay una serie de contradicciones que lamentablemente las tenemos que analizar para que así el público pueda entender y comprender mucho mejor nuestra materia de evaluación. Muy bien, cuando nosotros tenemos que desarrollar un contexto de seguridad jurídica, filiación e identidad, evidentemente tenemos que centrarnos en el contexto disfuncional de las relaciones de familia. Esa es la pauta en la cual este tema se ejecuta, ¿correcto? Sin embargo, ya no podemos hablar del modelo que tenía el Código Civil en 1984 respecto a la familia, ¿qué cosa? Monoparental, respecto a la familia nuclear. 40 años después, es evidente que tenemos una nueva realidad totalmente distinta sobre la cual se basan nuevas estructuras familiares y además nuevas condiciones que probablemente provoquen en los próximos años modificaciones legislativas, debido sobre todo a la materia que tenemos que tomar en cuenta respecto a la progresividad de derechos fundamentales y también para asignar algunos derechos a estas nuevas estructuras, tomando en cuenta que la ley, el derecho, garantiza esa tutela y además esa, ¿qué cosa? Amplificación de la base normativa para poder garantizar determinados derechos. Como por ejemplo, ya que estamos hablando de la materia, los derechos de los hijos no biológicos respecto de un progenitor que prácticamente no fue el biológico, pero que terminó criando a un hijo. Hoy por hoy, esas circunstancias, muy a pesar de que eventualmente la ley le indica si este señor, en caso de fallecer o en caso de tomar una previsibilidad de muerte, decide generar un derecho a favor de aquel hijo al que crió pero que no engendró, podría generarlo a través de una, ¿qué cosa? Sucesión en el ámbito de generar la institución de un legatario. Sin embargo, el legatario solo hereda en un 30%, si es que es el único. Bajo esas circunstancias, evidentemente tenemos un desfase en el contexto normativo que se explica, que es razonable, que es eventualmente justificado. Pero un momento, eso no significa que no pueda ser mejorado, tomando en cuenta que en la actualidad ya nos separamos totalmente del contexto de 1984, en la que el legislador evaluó una sociedad totalmente distinta. Y los cambios son evidentes en estos 40 años. Cambios en lo demográfico. Una cosa es tener 14 millones de habitantes para 1984 y otra es tener 33 millones de habitantes. Una situación es eventualmente para los años 1986-1990 tener a 4 millones de peruanos migrando hacia el extranjero y otra es eventualmente que tenemos un aproximado de 6 millones de peruanos en el extranjero. No todos ellos ejerciendo sus derechos, pero evidentemente tenemos una población muy superior a lo que antes teníamos.
Un contexto que en 1984 era rural, hoy por hoy es urbano. Un contexto en el cual en 1984 la población femenina no formaba parte de la estructura económica productiva del país, hoy es totalmente distinto. Entonces las realidades han cambiado. Y si a nivel individual estas realidades han cambiado, viene la gran pregunta: ¿cómo es que no han cambiado en el contexto familiar? Pero la respuesta sigue siendo positiva. ¿Por qué? Porque sí han habido cambios. Y lo principal que tenemos que tomar en cuenta para centrarnos ya en este ámbito de evaluación es justamente que tenemos que diferenciar, principalmente en lo procesal y en lo judicial, lo que es conflictos entre una pareja afectiva y conflicto entre progenitores. ¿Correcto? El conflicto en una pareja afectiva no necesariamente involucra un divorcio, involucra una separación, eventualmente involucra, ¿qué cosa? Una condición antes de la formalización de una relación, por ejemplo, en un matrimonio o eventualmente en una convivencia que no ha reportado los 2 años continuos, públicos y pacíficos para efectos de poder generar condiciones para efectos de su acreditación. Y otra es cuando tenemos progenitores que en el tiempo se han separado y que lamentablemente en este tipo de circunstancias, sin tomar en cuenta su perfil y su estado civil, desarrollan otro tipo de condiciones, ¿correcto? Estos dos grandes elementos que no se suelen diferenciar en el ámbito del derecho de familia son los que provocan normalmente la mayor cantidad de causas en el ámbito del sistema judicial. Hoy por hoy, desde el año 2014 hasta la fecha, las estadísticas nos reportan que la mayor carga de expedientes por especialidad está vinculada al ámbito del derecho de familia, superando el contexto de todo lo que significa el trámite de expedientes vinculados a corrupción y todos los delitos vinculados a delitos de naturaleza sexual, delitos contra el patrimonio, delitos eventualmente ambientales, etcétera, en el país. En el ámbito judicial, el 38% son causas vinculadas al ámbito de familia, que incluyen procesos en el juzgados de familia, juzgados en el orden civil, juzgados de ámbito penal, por ejemplo, en violencia familiar, y esto termina colapsando el sistema, ¿correcto? ¿Y cuáles son esas referencias negativas que suelen evidenciarse en este contexto? Pues los derivados de la relación familiar que han generado progenie. Esto es patria potestad, filiación, tenencia, régimen de visitas, alimentos. Son las causas más referenciales, no solamente en nuestro país. Esto es lo más común, literalmente, en todo nuestro sistema jurídico. Y nuestro sistema se denomina romano-germánico, canónico francés. ¿Correcto? Esta es una realidad que se registra en Italia, en España, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile. No hay situación diferenciada, principalmente porque ya está demostrado que en los últimos años las realidades familiares han cambiado y han resultado ser disfuncionales. Por ello, ¿qué es lo que tenemos en el contexto de nuestra legislación? Para poder detallar esto, primero, un gran defecto y un gran límite. La legislación reporta los siguientes años: 1984, Código Civil; 1993, Código Procesal Civil; 2000 es la legislación de contra la violencia familiar, y 2000 también es el Código de Niño y Adolescente. Y todas esas normas literalmente han quedado, ¿qué cosas? Sumamente limitadas respecto a lo que significa, ¿qué cosa? La determinación de derechos en un contexto de familia disfuncional, familia en crisis o familia en vías de separación o divorcio. Por ello es que normalmente lo que se evalúa en el ámbito judicial, ¿qué cosas son? Obligaciones, no derechos, obligaciones. Porque por regla general, los contextos de filiación, patria potestad, alimentos, tenencia y régimen de visitas no suelen ser requeridos por determinado grupo de individuos que, ante una separación, optan por ejecutar consecuencias negativas en contra de su propia progenie. ¿Correcto? El análisis de los derechos eventualmente es también complicado, pero reporta otro tipo de proceso, conocimientos, pero también reporta otro tipo de pretensiones que suelen estar vinculadas principalmente, ¿qué cosa? Al ámbito expreso del reconocimiento de derechos. Y les doy un ejemplo sumamente sencillo en este punto. ¿Recuerdan hace muchos años cuando las mujeres que integraban, qué cosa? Las escuelas de oficiales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional que resultaban en gestación, terminaban siendo despedidas, terminaban siendo
expulsadas de ese régimen académico. El Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional, comenzó a generar amparos favorables a esas personas, donde se reconocía que el derecho a tener una maternidad no solamente era un derecho que se derivaba de la dignidad de la persona humana, en este caso de la mujer, de querer ser madre, sino también de una defensa de los derechos de ese nasciturus que eventualmente nacería y que tendría, ¿qué cosa? Una condición negativa si es que a la madre no tiene una garantía del derecho al trabajo, consecuentemente afectando a la familia, provocando una situación absolutamente negativa y negligente por parte del Estado al tener un sistema normativo sumamente disfuncional. Entonces, sobre esta perspectiva, evidentemente estamos hablando de un contexto en el cual determinados grupos van a tener una mayor ponderación en el ámbito de la reformulación de sus derechos, pero esto es absolutamente muy bien. Pero recuerdes, si estamos hablando de grupos vulnerables, hay uno que tiene una condición superior, y esa condición superior evidentemente es, ¿qué cosa? La de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos en el ámbito procesal y en el ámbito judicial son personas, uno, dependientes. Dos, son personas que no pueden ejercer su derecho de forma directa, salvo algunos excepcionales de acuerdo a su edad. Y tres, están condicionados a las acciones de los progenitores. Consecuentemente, estos niños suelen ser invisibilizados en el trámite del proceso judicial. Y cuando digo invisibilizados, no es una condición peyorativa, es solamente una condición que identifica. ¿Por qué se pueden volver invisibles? Primero, porque los jueces no observan ni tienen a mano, ¿qué cosa? Documentos remitidos directamente por ellos o su defensa. Suele no generarse situaciones de qué cosa, de curatela, porque lamentablemente no se suele analizar el conflicto de intereses entre los progenitores y los hijos, como también eventualmente no se puede tomar en cuenta qué cosa, la perspectiva de la participación procesal, porque muchos asumen que la declaración de un menor ya es suficiente y con ello es que se genera una sentencia, cosa que no es cierto. Porque en el proceso civil, en el proceso de familia, la declaración de un menor no es prueba testimonial. Señores, no es prueba testimonial y esto incide en el ámbito procesal de alguna causa. Muy bien, bajo ese criterio entonces, muchos de los progenitores, probablemente la gran mayoría, la inmensa mayoría, no toma en cuenta qué cosa, determinados elementos que se van registrando en este conflicto de intereses con el otro progenitor, principalmente porque no asumen que los hijos pueden crecer. Por ejemplo, se separa una pareja, automáticamente inician el proceso de alimentos, sale la sentencia. La sentencia, por regla general, no suele tener una condición flexible y previsible a futuro cuando crezca la persona. En este sentido, se pacta, imaginémonos, 500 soles de pensión de alimentos a un menor, esa pensión probablemente persista en ese monto hasta la etapa adulta de ese reclamante del derecho de alimentos, con lo cual evidentemente estamos en un contexto absolutamente disfuncional. ¿Y por qué existe esta disfuncionalidad? Primero porque la ley procesal no ha garantizado estos derechos, ni tampoco cómo se pueden ejecutar estos procedimientos. ¿Correcto? Esto en paralelo, ¿qué cosa? A la evaluación de cada uno de los intereses de cada progenitor, porque algunos de ellos no desean separarse y algunos otros sí desean tener una separación, pero porque ya se encuentran en una segunda relación familiar. Entonces, lamentablemente en este punto los niños no suelen provocar una condición muy diferenciada de lo que normalmente existe, porque primero no pueden ejecutar sus derechos de forma autónoma, salvo sino a través de representantes, ¿correcto? Y esto, lamentablemente, insisto con este término además, porque en los últimos 40 años nuestra sociedad ha crecido totalmente de forma diferente y diferenciada según regiones. Por ejemplo, si nosotros analizamos los efectos del terrorismo, vamos a constatar que en las regiones norte del Perú no ha sufrido tanto como sí se ha registrado estas condiciones en, ¿qué cosa? La región sur del Perú. Entonces, todas estas variables en esencia inciden sobremanera, ¿qué cosa? En la evaluación de derechos de los progenitores, principalmente cuando se desarrolla una condición de crianza. ¿Correcto?
Por ello es que normalmente en condiciones donde se desarrolla la patria potestad, en la que se analiza que los dos progenitores tienen los mismos derechos y esa condición se extiende a favor de los hijos, nos damos cuenta que no existe, ¿qué cosa? Un desarrollo bastante interesante vinculado a esta materia. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el contexto de patria potestad, no podemos diferenciar las familias matrimoniales de las convivenciales, de las concubinarias, las que han procreado un hijo o las que se desarrollan en ambientes, ¿qué cosa? Ensamblados. Esto cambia, ¿y por qué? Porque la parentalidad comienza a ser interpretada de una manera totalmente distinta. ¿Y por qué se comienza a evaluar el contexto de la patria potestad? Porque en la legislación se asumía que en las situaciones de separación, eventualmente el niño pasaba a manos de otras instituciones para garantizar sus derechos. Pero un momento, esto tampoco es viable en la actualidad, producto principalmente a una serie de situaciones en las que, por ejemplo, el análisis de lo que implica la tenencia o el análisis de aquellos derechos vinculados principalmente al vínculo, se pueden, ¿qué cosa? Establecer de forma negativa. Por ejemplo, los contextos de obstrucción de vínculo, los contextos de alienación sobre el hijo por parte del progenitor 1. Y esto hay que tenerlo en cuenta muy bien. No solamente es el progenitor 1 el que ejecuta actos innecesarios. También recordemos que es el progenitor número 2 quien puede provocar en represalia ese tipo de manifestaciones en contra de quien inicialmente le asignó valores negativos. Correcto. Esto cuando se escala en el tiempo termina por provocar una obstrucción de vínculo, se asocia mucho al contexto del chantaje económico, al chantaje moral, al chantaje inclusive sexual, correcto, y a todos los elementos de violencia entre los progenitores. Y esto, ¿cuándo se evidencia? ¿Cuándo se manifiesta? Principalmente, Día de la Madre, Día del Padre, 28 de julio, fiestas patrias, Navidad, vacaciones escolares, pautas de Semana Santa, cumpleaños de abuelos, cumpleaños del hijo, 31 de diciembre, cumpleaños de cada progenitor. ¿Por qué los detallo? Porque esas fechas son las que por regla general inciden en la mayor parte de las evaluaciones cuando se analiza el contexto del régimen de visitas y el contexto de la tenencia. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, tratemos de identificar alguna de nuestra casuística para poder establecer y generar algunas condiciones bastante interesantes. ¿Correcto? Recuerden, señores, ¿qué pasó con el caso de Pedro Gallese? Pedro Gallese, residente en Lima, migra a Chiclayo, conoce una dama, nace una criatura y Pedro Gallese asumía que era su hija, pero no la había firmado. ¿Correcto? En la actualidad, la madre ejecuta el procedimiento de inscripción y no incluye los datos del progenitor o eventualmente los altera. Cuando eventualmente esa madre pasa por la zona donde se ubicaba la referencia de, por ejemplo, alguna condición, nos íbamos a dar cuenta de un detalle, ¿correcto? Que no se podían vincular. Bajo estas perspectivas, ¿qué pasó en el caso Pedro Gallese? Recordamos que se trató de un arquero de la selección peruana y que antes de ir al Mundial de Rusia tuvo que someterse a 2 pruebas de ADN por parte del órgano jurisdiccional en Chiclayo para efectos de determinar que si tenía o no tenía verdad respecto al nacimiento de una hija que venía criando y que lamentablemente no terminó siendo hija biológica, sino que terminó, ¿qué cosa? A manos de un progenitor totalmente diferente al que inicialmente se había tramitado. Muy bien, bajo esas circunstancias entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que esas demandas de filiación y alimentos que han sido modificados recién en el año 2014, evidentemente colapsan nuestro sistema judicial. ¿Y por qué lo colapsan principalmente? Porque son las partes las que no logran comulgar intereses en común respecto de la evaluación de un conflicto familiar. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer en el ámbito de las sentencias vinculadas a este caso? Correcto. Primero, la identidad de la niña. Y se trataba de una niña entre 6 y 7 años, que ella estaba en el colegio. Bajo esas circunstancias, el sistema judicial, en este caso el Poder Judicial, evaluó si la niña tenía aretes detrás de la oreja, evaluó si eventualmente los límites en los cuales se ejecutan algunas sanciones o niveles de represión en los centros escolares podían provocar estos efectos. No, no los generaba. Entonces,
algo está sucediendo porque, aunque parezca increíble, ese caso de Pedro Galese representa uno de los hitos más significativos en el ámbito de derecho de familia respecto a la identidad, pero por otro lado, vamos a entender y comprender qué cosa, una dinámica negativa en la que lamentablemente no se interpreta de forma paralela y autónoma el contexto de lo que implica en la legislación penal. Donde tenemos, por ejemplo, el artículo 145 en el cual el marido otorga permisos para generar, ¿qué cosa? Una condición de adulteración de la identidad. Y señores, la adulteración de la identidad lamentablemente no es trabajada correctamente porque se trata de un delito. El inconveniente está que en el artículo 146 del Código Penal se establece, ¿qué cosa? Se establece solamente multas en el ámbito de este tipo de relaciones. Consecuentemente, todo sigue bajo una perspectiva totalmente separada y diferenciada, y es más, tan antagónicas que en el contexto penal, correcto, así salga la sentencia, no va a tener efectos en el contexto civil y viceversa. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, señores, vamos a encontrar una referencia totalmente negativa en el contexto judicial. Para impugnar el reconocimiento de un hijo se debe identificar al padre biológico. Vean cómo es que esta estructura de noticia nos permite decir un momentito, y eso es lo que dice la sumilla. No, la sumilla dice otra cosa. El contenido, eventualmente, de lo que estamos analizando va por otro sentido. Pero fíjense, ¿qué condiciones nosotros lo vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, vamos a evaluar una condición positiva de parte del órgano judicial, denominada, ¿qué cosa? Identidad dinámica. Pero vienen los errores, y los errores no son poquitos. El primer gran error, señores, el contexto de la identidad dinámica se genera en el caso Hellman contra Uruguay, correcto, 2011. Viene entonces una gran cuestión en este punto. Y fíjense de qué estoy hablando. Viene una gran condición. ¿Cuál es esa condición? La primera de ellas es que el padre que reconoció a la hija declare que esa hija es, se tenga que evaluar su condición. Estamos hablando de una situación que cambió el paradigma tradicional en el derecho de familia. De 1984, literalmente hasta el año 2010, el 90% de casos era contra el varón, por eventualmente cuestionar la afiliación, por no asumir sus responsabilidades o por generar situaciones tan negativas que terminan diluyendo el primer matrimonio. Lo que les he indicado entonces vendría a generar una representación gráfica. ¿Cuál es? Que una vez adquirido ese producto, correcto, vamos a tomar en cuenta que, primero, en ese tipo de situaciones nos vamos a limitar a casos puntuales y no toma en cuenta lo que se podría analizar, por ejemplo, en un contexto mucho más amplio y difuminado, donde, recuerden señores, la acción del demandante tiene que ser evaluada positiva o negativamente por los órganos judiciales. En este contexto, esa relación de qué se trataba, de la impugnación de filiación. Pero ¿qué podían resolver los jueces respecto a la impugnación de filiación? Señores, variables absolutamente identificables. Zona de estudio, donde vamos a evaluar nuestro trabajo. El periodo de tiempo, recuerden en este contexto que lo que hoy por hoy registran algunas mascotas, evidentemente a nivel intergeneracional en esa especie, iba a ser poco complicado encontrar qué cosa, antecedentes puros. Bajo ese criterio entonces viene el segundo elemento. Si el demandante prueba que no es el progenitor, pregunta, ¿por qué entonces tendría que mantener el contexto de la identidad dinámica a favor de una hija que no es suya y que además este señor a través de ese proceso judicial no quiere formalizar a efectos de tener una mejor condición con esa persona? ¿Correcto? Y viene otro gran defecto. Se aplicó el caso Hellman contra Uruguay en estas circunstancias, que es la casación 1455-2015 Arequipa. Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder en este punto? 16-22-2015 Arequipa. Señores, es que acá ya estamos observando que hay elementos que no suelen ser expuestos. Por ejemplo, la mala fe. Por ejemplo,
eventualmente, ¿qué podríamos analizar acá? El contexto del debido proceso y tutela judicial efectiva, ante lo cual se nos solicita, por ejemplo, precisar mucho más este punto. Vayamos a analizarlo, ¿correcto? ¿Qué indica la nota? Fíjense lo que indica la nota. Primero, que todo aquel progenitor que ya haya evaluado, al menos en una condición de confirmación de situaciones respecto de su expareja, se podría generar, ¿qué cosa? Una inseminación artificial. Pero hoy por hoy, debido al caso Morán, normalmente los jueces asumen un criterio mucho más, ¿qué cosa? Restrictivo para evitar algún tipo de situación negativa o negligente, y por eso es que el demandante que probó que no era su hija, correcto, se ve obligado a mantenerla, debido sobre todo a que es su núcleo básico en su realidad familiar. Entonces, véase que estamos ante diferentes perspectivas y sobre la cual, ¿qué cosa? Vamos a detallar algunas referencias. Nuevamente, se nos pasó. Muy bien. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestra práctica judicial? Situaciones muy inverosímiles. Por ejemplo, si la madre no permite que se someta al hijo a la prueba de ADN, procede la impugnación de paternidad. La respuesta podría ser sí y la respuesta podría ser no. Como hay situaciones antagónicas, las analizamos correctamente. Si la madre no permite la prueba de ADN, va a la primera convocatoria. Segunda convocatoria también se puede suspender. Tercera convocatoria, yo ya les digo, señores, en este punto no es posible defender eventualmente las determinadas condiciones de paternidad como para poder decir que esto sí es viable. No, no lo es. Y señores, en las estadísticas entonces viene un gran detalle. Cuando se impugna una afiliación, por regla general las madres no invocan o generan derechos en sus hogares respecto de esos hijos. Una razón muy simple. No se cuestiona el lado. ¿Correcto? Muy bien. Si esto ocurre, entonces, otro panorama, en lo procesal y en lo probatorio. Primero, ¿qué tan contundente es esta prueba que la madre no haya ejecutado sus delineamientos? Eventualmente también se podría analizar qué cosa, el contexto de la presentación y dinámica en la cual podríamos hacer un estudio dual con el cambio del milenio. De 1984 al año 2000, la mayoría de las personas vinculadas al contexto económico familiar muy limitado tenían que desarrollar situaciones que no necesariamente comulgan con la mayor parte de personas en el país. Pero ¿qué ocurre? Muy bien, si esto es lo que ocurre, tenemos que evidenciar que no todas las personas mantienen ese mismo nivel cromosomático porque puede provocar situaciones negativas, ¿correcto? Principalmente una de ellas se llama carga procesal. ¿Qué es la carga procesal? Es toda obligación que debe cumplir una parte procesal a efectos de acceder a lo que está planteando o desarrollando un juez. No puede ser expuesta de una manera tan discrecional porque en este tipo de situaciones no siempre hay una única solución. Y como no la hay, evidentemente, ¿qué cosa es lo que vamos a desarrollar? El contexto de la afiliación en términos de la actualidad. Veamos entonces cómo es que los progenitores desarrollan un contexto totalmente diferente y diferenciado del resto de figuras jurídicas. La tenencia, el régimen de visitas, los alimentos se pueden acceder solamente a través de una soplita, evidentemente no, ¿correcto? ¿Y qué es lo que tenemos que aplicar acá? Ya no el Código Civil, el Código, ¿qué cosa? Perdón, el texto único ordenado del Código del Niño del Centro. Y esta tecnología que se ha venido recién registrando en los últimos años cambia nuestro panorama social, porque señores, a lo que normalmente hacía mención y se le empleaba era respecto de qué cosa, la invocación a una condición. Pero un momento, esto es significativo, es importante. Mitad, mitad. Veamos hoy por hoy cómo es que algunas computadoras literalmente hacen que a uno parezca de diferente color y de diferente entonación. Bueno, pues es que acá ya nos estamos dando cuenta que nuestras sociedades
ya están desarrollando un nivel de amplitud sumamente elevado que ya parece que fuera una situación ordinaria, ¿correcto? Muy bien, sobre esta base entonces, veamos lo que ha existido en nuestro país, ¿correcto? Casuística. Bueno, pues, ¿recuerdan del famoso caso de una pareja de chilenos que llegando al Perú inmediatamente tienen, ¿qué cosa? Su sucesión intestada. ¿Mm? Bajo ese tipo de perspectivas, evidentemente no iba a ser viable y tampoco se iban a registrar las condiciones como, por ejemplo, para hacer vista gorda de estos casos. Por ejemplo, señores, en el caso del bebito este que fue raptado por una pareja, los señores ejecutaron este acto asumiendo que se les iba a entregar, ¿qué cosa? Una condición especial, ¿correcto? Pero fíjense, en este tipo de situaciones prácticamente no se puede desarrollar más de lo que uno está viendo, ¿correcto? No se puede analizar más. Eso se genera a un nivel de extra y ultra petit. Pero un momento, ¿qué es lo que sucede en la noticia de la derecha? Caso vientres de alquiler, las claves del drama desde una trata de personas. Miren bien, cuando estamos entonces hablando de una nueva realidad, caso vientre de alquiler. Oiga, pero ese es el caso de Helma. Sí, pero hay una gran diferencia. Mientras que en el caso Helma, la sentencia se emitió muy próximamente, ¿correcto? Y donde ya existen todas las condiciones sobre las cuales se van a generar las habitualidades, señores, tenemos que asumir que, por ejemplo, todas estas perspectivas de vientre de alquiler y todas las demás vinculadas a los entornos familiares pueden caer en un gran inconveniente. ¿Y por qué va a ser importante detallar esto? Fíjense, porque en países muy próximos entre sí, como es el caso de Argentina y como es el caso de Chile, vean qué situaciones se están exponiendo y representando cuando se toma en cuenta qué cosa, diferentes variables. Correcto, para impugnar el reconocimiento de un hijo se debe identificar al padre de un hijo. Es absolutamente previsible que esto pueda pasar, porque justamente cuando hay sucesión intestada en lectura de sentencia, se aparece una persona que es un poco diferente. Sobre esa perspectiva, entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Suprema de Argentina en el contexto en la cual se modifica la perspectiva de evaluación? Un momento, se le indica al progenitor no demandado, a la madre, ¿qué cosa? Identificar algún tipo de situación que no haya sido provocada directamente o expresamente por nosotros. No la hay. En ese tipo de circunstancias es la Corte Suprema de Colombia quien cita a la señorita, quien cita, ¿correcto? Para decirles, señores, nosotros no podemos actuar como lo que ha sucedido en la ley en el Perú, que es un análisis de jurisprudencia, sino que tenemos que vincularnos con las obligaciones del Estado y del contexto de criminalidad. Motivo por el cual en Estados Unidos, si usted deja en gestación a una dama, ya se expone a una condición punitiva mucho más elevada. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más vamos a desarrollar? Evidentemente toda una serie de premisas que generan referencias amplias, amplificadas. Muy bien, pero un momento, señores, ¿qué es lo que ha sucedido en el ámbito del Ministerio de Justicia? Este Ministerio de Justicia no se ha dado cuenta de los cambios sociales, no ha evidenciado que necesitamos mejorar determinados niveles de prestación de servicios públicos, sino porque sencillamente se debe ejecutar. Pues sí, pero hay un pequeñísimo detalle, ¿correcto? Que cuando se generaron en el año 2017-2018 una comisión de actualización del Código Civil, esa actualización, tanto en familia como en sucesiones, salió muy mal, salió totalmente mal. Y muchos dirán, no, doctor, lo que pasa es que de repente por usted hacen un poquito de circunstancias X. Perfecto, hay un gran detalle. Esto no lo voy a decir yo, esto lo pueden leer en una página web del Ministerio de Justicia en la que sale normatividad. ¿Y por qué? Porque ahí es un anteproyecto al contexto del Código Civil. Como ya es una situación totalmente distinta, evidentemente tenemos que revisar el contenido. ¿Y qué es lo que vamos a revisar en el contenido? Un gran defecto.
¿Cuál es ese gran defecto? No existe la previsibilidad. No existe la previsibilidad. Por eso es que cuando vemos el caso del Código Civil, primero tenemos que analizar el contexto del proceso, ¿correcto? Y bajo ese nivel vamos a encontrar una serie de condiciones de carácter judicial y procesal en las que lamentablemente ya no podemos determinar mejores condiciones para poder tener en cuenta que ese proyecto de reforma del Código Civil parecería que fue sumamente limitado sin tomar en cuenta todo lo que sucede respecto a la afiliación y respecto a la figura anacrónica, ¿correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, cuando ya nos damos cuenta que necesitamos ultimar nuestro margen de estudio, vamos a partir por los tres ejes que inicialmente detallamos. El primero de ellos, ¿cuál será ese eje, mis queridos amigos? Se trata de la costumbre. Y la costumbre no es otra cosa más que un valor de orden social, orden normativo sobre la cual esta referencia es excluyente desde el territorio administrado por su gestión hacia terceras personas. Muy bien, si esa es la perspectiva, ¿por qué tenemos que enfatizar mucho el contexto del zapato rojo? Bueno, la explicación es muy simple. Tenemos que velar por la seguridad jurídica porque literalmente todas las transacciones que se registran en nuestro Perú, sean informales o sean formales, literal, la gran pregunta tiene, ¿qué cosa? El detalle o la condición positiva sobre la cual van a poder establecer algún vínculo que podríamos desarrollar, por ejemplo, en el mediano plazo. Pero fíjense, ya deteniéndonos en el primer concepto, seguridad jurídica, ¿de qué estamos hablando en esta nueva realidad? La primera de ellas, señores, la primera de ellas. Si usted entra con sandalias y sufre un accidente, esa responsabilidad es suya, ¿correcto? Cuando analizamos otro tipo de referencias, nos vamos a dar cuenta también que existe una variedad de elementos que no habían sido tomados, por ejemplo, en otras instancias. Sobre esa base, por ejemplo, imaginémonos en mi caso, Manuel Bermúdez, y se aparece una niñita. Y no recuerdo haber tenido un tipo de situación afectiva con una persona distinta. Muy bien, pero esto ocurre. ¿Y cómo ocurre? Veamos entonces ahora la representación gráfica. De 1984 hasta el año 1990, solamente había un derecho de conviviente para personas que formaban parte de la misma institución, en este caso Petroperú, ¿correcto? Pero fíjense, estas condiciones de seguridad jurídica, entonces garantizan un nivel de ubicuidad. Pero además de ello, tenemos que tomar en cuenta que la seguridad jurídica respecto del nombre, respecto a la identidad, es un aporte del derecho indiano, esencialmente en el contexto de las jornadas de historia de vida. ¿Y por qué va a ser interesante? ¿Por qué va a ser útil? Muy sencillo. Porque a través de esa condición de seguridad jurídica, yo ya no he tenido los niveles de registro y tutela de la identidad. Ahí quedé. ¿Y por qué quedé ahí? Porque el panorama me abrumaba y por eso es que es mucho mejor tratar de atomizar el conflicto. ¿Qué significa atomizar? Resolución 1, caso 1. Resolución número 2, viene el caso número 4, por ejemplo. Sobre esa perspectiva viene el otro paralelo y luego viene otro elemento también a un nivel de masificación de productos. Señores, bajo ese tipo de circunstancias, la seguridad jurídica no es solamente una institución antigua, es una institución que desde España irradia al resto de Europa, que mantenía las condiciones de feudalidad y que en muchos casos termina por desaparecer a quienes, a los contextos negativos que inciden en la realidad familiar. Por eso, cuando hablamos de seguridad jurídica, estamos hablando de muchísimos lentes y que probablemente hubieran tenido cosa en zona especial. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Cuando se crea la institución jurídica de la identidad, mis queridos alumnos, entiéndase bien esto, ese proceso de codificación no viene desde el año 0 después de Cristo, no, viene a la caída del Imperio Romano, donde los griegos raptan y liberan a personas en esclavitud. Ellos eran los que escuchaban este tipo de noticias y por eso que desde 1984 hasta el año 2014, el 90% de casos en el ámbito judicial de que trataban era el tema del reconocimiento de filiación extramatrimonio.
¿Y por qué extramatrimonial? Porque no podían probar la condición concubinal, y mucho menos si tomamos en cuenta que el código es absolutamente limitativo respecto de los tiempos. Tiempos. No es lo mismo defender el derecho a la identidad, el derecho a una verdad biológica de un niño de 6 meses que la de un niño de 18 años. No es posible. El nivel de comprensión es totalmente distinto. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. La seguridad jurídica se hizo para que el Estado tenga reglas comunes, reglas absolutamente direccionadas sobre un objetivo, porque eso les garantiza a ustedes acceder a mejores elementos de evaluación y de publicaciones. Sin embargo, viene acá el gran detalle, ¿correcto? Y esto es muy, muy detallado. Señores, si nosotros hablamos de seguridad jurídica y hablamos a un nivel preliminar, ¿qué cosa? Que va a generarse esta situación de tensión, ¿correcto? Tenemos que evocar en la parte histórica. Fue Isabel Católica en Castilla-La Mancha, todavía no existía España, la que comenzó a registrar, hijo, ¿cómo te llamas? XX. Apellido, bueno, yo vivo en un arroyo. Arroyo, yo vivo en la ciudad de Zapatero. Zapatero. Entonces se les asignaban apellidos para identificarlos. Por eso es que en el mundo hispánico es solamente un nombre y 2 apellidos. Pero vean, ¿cuándo lo cambió? 1501. Registrando todos los datos de las personas que venían en nuestro país y que probablemente en el tiempo hubieran regresado, tenían que identificar los 31 y regresar los 31. Pero eso no pasó. Y se sospecha mucho de este individuo, se generan condiciones negativas porque luego ya comienza a cambiar. ¿Qué cosa? La filiación y la identidad. ¿Y por qué? Ahora sí, en la parte final de nuestra exposición tenemos que desarrollar esto. Porque, señores, la filiación no es solamente un elemento en el cual se vincula progenitor-hijo. Ya no tenemos el mismo tipo de familia matrimonial o la familia nuclear. Hoy por hoy, caso, por ejemplo, sentencia del Tribunal Constitucional 093-32-2006, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, caso Reinaldo Scholz, es Reinaldo Scholz quien defiende los derechos de su hija no biológica para que ésta sea tratada en forma igualitaria respecto de la hija biológica de Reinaldo y que además les permite un acceso libre y autónomo en todos los clubes de la reserva. Eso es totalmente distinto. Cuando hablamos entonces de la identidad y filiación en el Perú, muchas veces esto resulta ser, ¿qué cosa? Temas muy limitados y vinculados a un tabú. ¿Por qué? Porque se asume que la filiación eventualmente ya tiene las reglas absolutamente predeterminadas, cosa que de por sí es falso, que es imposible de aceptar, porque cuando se hace una manifestación expresa respecto de acto, es que se identifica su verdadera dimensión. El problema es que en los últimos años, del 2014 al 2024, la mayor parte de las personas que plantean este tipo de evaluaciones a un nivel neuronal es justamente otra entidad que evalúa la afiliación, derecho de familia. Y no se toma en cuenta que, miren, que un derecho de orden humano, debido a la soberanía de los estados, un derecho fundamental, tomando en cuenta los derechos civiles, tomando en cuenta los derechos constitucionales y finalmente los derechos de carácter administrativo, que son de otro nivel. Pero un momento, esta afiliación entonces genera una contradicción que va a permitir desarrollar dos grandes elementos. Verdad biológica y, ¿qué cosa? El contexto de la identidad. La verdad biológica es todo aquello que se deriva, ¿qué cosa? De una prueba, de una evaluación de ADN. ¿Y qué significa? El otro contexto significa una visión mucho más extendida donde se flexibiliza el contexto de la interpretación respecto a la aplicación de una figura jurídica, pero que en un momento se puede relativizar. De este modo, la identidad como derecho fundamental, como derecho humano, como derecho constitucional, como una condición especial, no lo harán cuajar, porque a la par tenemos el artículo 145 y 146 del Código Penal, porque eventualmente tenemos una serie de jurisprudencias sobre las cuales la identidad se maneja de una pésima manera, ¿correcto? Una pésima manera, porque en algunos casos, dependiendo de función del menor, en este contexto niño o adolescente, los progenitores asumen condiciones totalmente diferenciadas a lo que detalla la ley. El nivel de oposición es sumamente extremo. Esas circunstancias entonces nos permiten decir, ¿por qué tenemos que estudiar el contexto de la identidad y de la afiliación? Porque, señores, no se trata de relativizar un derecho, se trata de desarrollar un derecho.
Y peor aún, si es que observamos que de niño a adolescente hay varios niveles de gradación. Por ejemplo, está el infante, el recién nacido. Por ejemplo, está el niño. Por ejemplo, ¿qué cosa está? El menor que comienza a gatear. Luego viene la condición de niño, luego viene la condición de adulto. Pregunta, ¿eso significa que en todos estos momentos, en todos estos estadios, las partes procesales se comportan de la misma manera? No. Esto es sumamente representativo, principalmente cuando se analiza el contexto, ¿qué cosa? De, veamos, un nivel de oposición excluyente de terceros. ¿Qué significa esto? Que la identidad podría ser manipulada, véase como ahorita está en el Código Civil, artículo 20, artículo 21, como también podría ser, ¿qué cosa? Generarse un nivel de tutela, porque de repente personas vinculadas a este sujeto que está inscribiendo a su hijo, le pueden modificar la identidad al nivel de mantenerle su verdadera identidad. Por ejemplo, el contexto de los cambios de apellido, el contexto de los cambios de orden en los apellidos. Por ejemplo, el contexto sobre el cual no se logra identificar a primera vista e impresión qué es lo que vamos a tratar de desarrollar o qué cosa, generar un nivel de atención. Entonces, si una seguridad jurídica que en el tiempo, literalmente estamos hablando casi más de 5 siglos, correcto, y siguiendo, se analizó el uso de 2 apellidos, véase cómo es que en nuestra actualidad, producto de una serie de reformas del Código Procesal Civil y del Código del Niño y Adolescente con el Código de Adultos, nos vamos a dar cuenta que no logramos pararnos de pie. Hay situaciones que nos superan, sobre todo en la afiliación y en la identidad. Casos en los cuales, lamentablemente, la práctica judicial se ha visto forzada, esto no es problema del juez, se ha visto forzada a resolver controversias. Y si bien es cierto, puede hacerlo porque a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos existe una referencia a 2 menores que tienen la condición especial y diferente. ¿Cuál? Ajena a lo que estamos detallando. Bajo esta perspectiva, entonces, señores, la identidad que proviene de una condición natural, humana, fundamental, constitucional, progresiva, ¿correcto? No se tutela. Y los niveles de filiación pueden variar debido a las nuevas complejidades de las relaciones interpersonales, donde existen nuevos tipos de familias. Familias amplias, familias separadas, familias paralelas, familias secuenciales, familias que tienden a provocar una modificación del status quo que debería derivar de un vínculo biológico o que se podría generar por un vínculo familiar en el ámbito jurídico. Véase cómo es que al final 2 situaciones totalmente complementarias entre sí pueden provocar un defecto en el sistema. Y ese defecto no lo podemos mantener, no lo podemos garantizar porque finalmente vamos a darnos cuenta que la progresividad en la cual se va a desarrollar, progresividad temporal en la cual se desarrolla el caso también puede incidir en los niños. No es lo mismo qué cosa hacer una rectificación de partida o eventualmente qué cosa lograr que el progenitor inscriba al menor, correcto, no es posible que eso cueste poco para cuando eventualmente el niño ha crecido y se tenga que discutir identidad dinámica porque sencillamente el niño creció con un único apellido o creció bajo esas circunstancias sobre las cuales asumió que su progenitor ya tenía otra condición en nuestro ámbito a nivel qué cosa cotidiano ordinario. Esto nos permite decir, señores, para finalizar nuestra posición, ¿qué necesitamos? Mejorar el Código Civil respecto al libro de familia. Mi opinión, y esa es una opinión también que la abordan varios otros tratadistas, desde el año 2003 es qué cosa, extraer del Código Civil el Código de Niño y Adolescente, extraer el Código Procesal Civil y generar qué cosa, un código especialmente diferente sobre la cual se pueda, qué cosa, brindar una mayor seguridad jurídica a todas aquellas situaciones que llegan a ser consultadas en el ámbito judicial, donde el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional definen sus posiciones, definen sus posturas. Y si bien no ha habido uniformidad, no ha habido predictibilidad, no ha habido una condición sumamente innovadora, tenemos que tomar en cuenta que la jurisprudencia que nosotros tenemos sí la ha hecho. ¿Eso qué significa? Que probablemente en el mediano plazo o en el corto plazo nuestra jurisprudencia también tenga que cambiar porque ya es insostenible. Sin embargo, viene una gran condición, ¿correcto? Que todo esto puede quedar
de repente en el aire si es que no atendemos algunas preguntas, algunas interrogantes con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, muy amable doctor Jimmy Torres por esta invitación y quedo eventualmente a lo que ustedes me indiquen. Muchas gracias, doctor Manuel Bermúdez, por su ponencia. Un tema muy complejo, ¿no? Pero la verdad que hay algunos puntos que han quedado claros, básicamente por la postura que usted nos ha manifestado eh, esta temática, ¿no? Vamos a pasar de inmediato a algunas consultas que nos han realizado, ¿no? El público presente. Bueno, vamos a realizar esta consulta. A ver, indica, ¿cuál considera usted que son los problemas más comunes en la afiliación extramatrimonial? Más que el problema de la afiliación extramatrimonial, porque en muchos casos inclusive hasta se relativiza el contexto de la identidad, son el tema de los alimentos. Ese es el principal problema. Viene la gran pregunta entonces. Hoy por hoy, gracias a una reforma normativa en el 2014, se puede acumular filiación y alimentos. Pero hay un pequeño detalle. ¿Y qué sucede cuando no se ha determinado la filiación? ¿Qué sucede cuando eventualmente en una misma referencia ubicamos dos elementos complementarios? Dos elementos que eventualmente puedan guiar estas condiciones de crítica y de análisis. Por ejemplo, ¿por qué no podemos acumular todos los procesos en los cuales participa un menor? Porque sencillamente no estamos preparados para un contexto de acumulación, tomando en cuenta que algunos procesos se pueden iniciar en juzgado de paz y otros en juzgados especializados. Peor aún, se pueden iniciar un trámite en un juzgado penal y finalmente en un juzgado de naturaleza civil. Entonces hay una serie de aristas y nos dicen, esto parece poquito, en realidad no, en realidad es un problema mucho más elevado. Gracias, doctor. Otra consulta es, ¿está usted de acuerdo en el caso si el demandado no se opone en un proceso de filiación, se declare la paternidad inmediata, pese a que ello puede corresponder a un tema de escasez de recursos económicos para llevar a cabo la prueba de ADN? Esa es una hermosa pregunta, pero viene un gran detalle. Correcto, viene un gran detalle. A ver, creo que se colgó la cámara. A ver. Sí, Bueno, primero, hay un problemita con su cámara, sí, sí, parece pero que se se le oye bien, doctor. sí. Bueno, vamos a responder esto, que es una hermosa pregunta. Todo el mundo cree que con el ADN se acabó. Y con el ADN ya esto es absolutamente, ¿qué cosa? Inobservable, lo cual es cierto. Pero no es la única. Existe otra prueba que se llama prueba de isocompatibilidad sanguínea. Por ejemplo, imaginémonos, yo tengo un tipo de sangre. Mi tipo de sangre es ¿qué cosa? RH negativo. Yo, por ejemplo, nunca podría tener un hijo, una hija, por ejemplo, con un tipo de sangre con la cual yo resulto incompatible. Tendría que ser, ¿qué cosa? Otro tipo de sangre sobre las cuales eventualmente las moléculas para generar a un bebé puedan coincidir y puedan desarrollarse. Pero hay tipos de sangre en las que no es posible generar esto debido a los niveles. Mm, Doctor, ¿nos escucha? Doctor Bermúdez, al parecer ha habido un inconveniente con la conexión de nuestro expositor. Veremos si puede recobrar la conexión en unos segundos. Bueno, agradecemos a las 1000 personas que se mantienen todavía con nosotros en esta sala. Es una conferencia muy importante con un tema muy complejo, como le decía, pero muy interesante. Me parece que el doctor está saliendo para volver a ingresar. Informarles al público que la certificación estará siendo remitida con 7 días posteriores al desarrollo de esta conferencia y será enviada a sus correos electrónicos. Bueno, continuamos con este inconveniente. Al parecer el doctor mantiene los problemas técnicos
De todas formas, igual queremos dar por concluida esta actividad, agradeciéndoles a todos ustedes por permanecer en esta sala y haber participado de esta nueva conferencia en el marco del programa Martes de Justicia y Derechos. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.